Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues este pleito de Norma Piña con el presidente sigue adelante y ahora incluso quiere multarlo. Es en términos generales el Poder Judicial y no olvidemos que el Tribunal Federal Electoral está adscrito al Poder Judicial, aunque es una institución autónoma e independiente, pero controlada en una parte por incondicionales no solo de Norma Piña, sino de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de la República, y por la otra que, estando también en peligro de desaparecer, pues también está ejerciendo su derecho al pataleo. En el caso de Norma Piña, recordarán ustedes que el presidente se ha cansado de denunciar que entre los numerosos actos de corrupción, o por lo menos que despiertan suspicacias, no es solo el hecho de liberar a peligrosos delincuentes o narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco y narcotraficantes e incluso pederastas como el gobernador poblano, ex gobernador poblano, Mario Marín. Pues bueno, además lo hace con el clásico sabadazo. Y eso lo denunció en las mañaneras una y otra vez el presidente de la República, y salían del Poder Judicial Federal a responderle que, pues bueno, para ellos todos son días hábiles, entre comillas, y cuando les conviene, y que pues si tocaba en fin de semana, pues había que hacerlo así, pero negó que eso, el Poder Judicial Federal negó que eso estuviese siendo la constante. Y sin embargo es así. A Mario Marín lo liberan también en un fin de semana, puesto que no hay elementos de la Guardia Nacional a disposición del Poder Judicial y de Norma Piña cuando se le antoje, y sobre todo para escoltar y resguardar a un peligroso pederasta como este, al que le dieron la libertad para que siga su proceso en la comodidad de su casa, porque se estaban violentando sus derechos humanos, dice el Poder Judicial. Pues bueno, ahora le quieren imponer una multa al presidente de la República. En fin, bueno, peccata minuta, son el decir, te gano esta, pero es una victoria pírrica, porque a final de cuentas la gran batalla, la madre de todas las batallas, que es la reforma al Poder Judicial, la tiene perdida Norma Piña. Así que mientras ejerza su derecho de pataleo, pues malo por la, no tanto por la multa, porque lo que sea, el dinero es, es peccata minuta, va y viene, pero el hecho de que haya soltado a este pederasta que además agredió a una brillante periodista que se atrevió a denunciar su caso, Lidia Cacho, pues es terrible que incluso las agresiones que sufrió, su captura, su encarcelamiento, su tortura, el acoso del que fue víctima, sigan estando impunes sin una sentencia contra este gobernador, exgobernador poblano. Ese es solo uno de los aspectos del derecho de pataleo y de dar muestras que el Poder Judicial está vivo, pero hay otras que, pues ayer que se declaró ya formalmente a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa de la República en el Tribunal Federal Electoral, pues no se privaron ni Reyes Rodríguez Mondragón ni otra magistrada de decir, por una parte, que el presidente se entrometió en las elecciones, que estaban manchadas, que incluso lo más grave, que si estuviese completo el tribunal, recuérdese que le faltan dos magistrados, que quería imponer Norma Piña entre sus incondicionales para hacer mayoría y tirar la elección 2024, pues esto lo ratificaron ahora que declararon el triunfo de Claudia Sheinbaum y que la declararon presidenta electa. Dijeron que si hubieran Reyes Rodríguez Mondragón en lo particular, quien fue presidente del Tribunal Federal Electoral, pues dijo en lo particular que además de ser una elección marcada por la influencia del presidente, por su injerencia, que si hubiese estado completo y con esos otros dos magistrados incondicionales, no solo al Poder Judicial, es decir, Norma Piña, sino a las oposiciones, esta elección se hubiera tirado. No es de sorprendernos naturalmente, pero el descaro al que llegan, de verdad, ya no tiene límites. Pero no es de extrañarnos, les comento, porque a final de cuentas,
Cuando empezó a agilizarse este plan para reformar al Poder Judicial Federal, Norma Piña misma fue la que advirtió que si México quería, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quería una transición pacífica y normal del poder en México, previendo que iba a ganar Claudia Sheinbaum, que respetara al Poder Judicial, no se metiera con él, no tocara los fideicomisos y mucho menos se atreviese a una reforma. ¿De cuándo acá un poder que se dice autónomo, independiente, al servicio de México, de la justicia, se atreve a decir que si no me das lo que yo quiero, te arruino el proceso electoral, aunque a México se lo cargue el payaso? De ese tamaño, y lo escuchamos todos, incluso las oposiciones, y estas mismas oposiciones y quienes desde la sociedad están endiosados con el discurso y las falacias, las mentiras descaradas que propagan, se los aplaudieron. ¿Cómo es posible que un poder que es garante de la justicia en el país diga que si no le dan lo que él quiere y mantiene sus salarios y los recursos que mal habidos guarda en fideicomisos, va a arruinar la elección presidencial? Y lo dijo Norma Piña, y nadie la ha juzgado por eso. Pudo desde ese momento habérsele fincado un juicio político inútilmente, porque Morena no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras, no la suficiente para emplazar a ese juicio y consumarlo. Ahora sí, a partir de septiembre tendrá mayoría. No creo que se precipite Morena al llamar a cuentas de esa naturaleza a Norma Piña, que a final de cuentas no tarda en irse porque termina su periodo. No creo que lo haga Morena ni sus aliados. Pero creo que a final de cuentas se entienden tanto las oposiciones como Norma Piña que estos son pues los últimos berrinches que les toca hacer como para demostrar que están ahí y que siguen en la brecha, y que incluso están convocando para un paro de labores. Todavía no definen si es el próximo lunes 19 o el mismo 1 de septiembre, porque saben que a mediados finales de septiembre mismo estará lista y aprobada ya la reforma constitucional al Poder Judicial y definidos los mecanismos mediante los cuales se van a elegir jueces, magistrados y ministros. Tienen los días contados y quieren antes hacer un paro nacional con algo así de 54,000 trabajadores que integran el Poder Judicial Federal en ambos sindicatos en el país para demostrar poderío. El problema es que uno de esos dos sindicatos tiene mayoría y que es más proclive a negociar y que incluso está consciente de todos los delitos que van a cometer si se declaran en un paro indefinido de labores. Prácticamente estarían abandonando su trabajo por una parte, y porque se les olvida que al ser servidores públicos hay áreas estratégicas que no pueden ser paralizadas. Eso no los priva de sus derechos de protestar, de agruparse, de asociarse y de protestar. No los priva de esos derechos, pero hay maneras de hacerlo para quienes tienen posiciones, como este caso el Poder Judicial, de los que dependen cosas fundamentales como la libertad o la prisión de alguien, como la patria potestad de un hijo, en fin, o un juicio mercantil multimillonario. De esa magnitud es lo que quieren paralizar. A veces uno en broma dice, bueno, pues es que si paralizan al Poder Judicial Federal, pues ni siquiera se notaría porque la justicia nunca llega para los que menos tienen. Pero ya se los dijo el presidente, pues hagan su paro cuando quieran, pero antes tienen pendientes por ahí algunas resoluciones para que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca y Electra, pague lo que debe. Resuélvanlo antes de irse a huelga y después ejerzan su derecho de pataleo todo lo que quieran. Ni hablar. Bueno, pues son los últimos coletazos de un dinosaurio que se niega a morir, en el entendido de que sí, efectivamente 54,000 trabajadores en todo el país son de peso, pero en el entendido de que no los asiste la ley ni la razón, se van a meter
en un brete. Quizá incluso esto aceleraría muchas cosas. No quiero aventurar escenarios, los tengo claros de lo que podría pasar si realizan ese paro nacional. Nada más les doy un indicio. El gobierno de la República tomaría el control del Poder Judicial. Así de sencillo. Es una provocación de Norma Piña, es otra pieza en el tablero del ajedrez para justificar, demostrar que el gobierno de la República es autoritario y que lo que quería era desaparecer el Poder Judicial. Las provocaciones. Bueno, a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador, a unas semanas de irse, no va a cometer semejante barbaridad. Les ha tenido bastante paciencia y los ha dejado que se desgasten exhibiéndose ellos solos, exhibiendo su bajeza, con estas liberaciones que les comento de los delincuentes de cuello blanco y de narcotraficantes. Y por supuesto que Claudia Sheinbaum tiene un proyecto, un orden programático para la reforma al Poder Judicial. Mientras tanto, que ellos hagan lo que quieran. Si paralizan al Poder Judicial Federal, quiero ver si lo secundan. Todos los que tienen juicios pendientes, quiero ver si lo respaldan. Todos los agraviados, los que pueden ir a la cárcel o perder muchísimo dinero porque a ellos se les ocurrió declarar que son días inhábiles. Privilegio que solo ellos tienen, que un martes, miércoles, cualquier día entre semana, simplemente digan lo decretamos como día inhábil y no trabajamos. Bueno, cuando todos ellos, cuando la sociedad misma se vuelque encima porque de por sí no hay justicia y con ellos paralizados, peor tantito. Así que el pleito Norma Piña, lamento decirlo, no va a ser con Andrés Manuel y mucho menos con Claudia Sheinbaum, porque pues ellos tienen un orden programático. El presidente ya se va, Claudia va a seguir ese orden programático que está planteado en el Congreso de la Unión, y Norma Piña va a tener que pelearse con las consecuencias legales que van a enfrentar los trabajadores sindicalizados y quienes incurran en este paro, por una parte, y con la sociedad toda. Veremos si puede con el tigre Norma Piña, porque cree que está golpeando al gobierno de la República y se está dando con la piedra en la boca. De ese tamaño es la brillantez de los estrategas del Poder Judicial Federal. Ni hablar. Tiempo al tiempo. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.